Capítulo 7, abramos nuestra Biblia, Mateo capítulo 7, vamos a estudiar del verso 15 al verso 23. Disfrazados de ovejas. Cuando hablamos de un disfraz, obviamente alguna vez algunos de nosotros nos disfrazamos para alguna obra de arte, de teatro, perdón, para algún concurso de disfraces, y el propósito era que la gente no nos conociera, no supiera quiénes éramos por causa del disfraz. Y yo creo que todos entendemos cuando el Señor Jesús menciona esta palabra en este sentido. Voy a dar lectura. Dice así: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol, por lo tanto, un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. La 60 dice: hacedores de maldad. Entonces, imaginen ustedes, estamos estudiando este gran discurso del Señor Jesús. Son enseñanzas que hemos ido viendo semana a semana, y podríamos pensar que el día de hoy el Señor Jesús está respondiendo una palabra o una pregunta: ¿quién entrará en el reino de Dios? De eso se trata esto. ¿Quién va a entrar en el reino de Dios? Hasta este momento las personas han escuchado ya 2 capítulos igual que nosotros, un gran sermón, una gran enseñanza del Señor Jesús. El Señor Jesús, las personas podrían decir: bueno, entonces dijimos fariseos, había doctores de la ley, intérpretes, había personas de otra religión o de diferentes sectas religiosas, había romanos, había discípulos verdaderos y había curiosos. Y las personas dirían: bueno, aquellos dicen esto, estos dicen esto, estos dicen esto, otros dicen otra cosa, y tú nos dices todo lo que nos has enseñado en este sermón. ¿Quién entonces va a entrar en el reino de Dios? La respuesta es lo que vamos a ver. ¿Cómo comenzó el capítulo 7? ¿Recuerdan ustedes? No juzguen a los demás. Dice el Señor Jesús: no juzguen a los demás, porque con la misma vara que mides vas a ser medido. Nadie te ha puesto como tal, como juez de las personas. No descalifiques a las personas. Después siguió hablando de la oración eficaz. ¿Se acuerdan? Vimos 3 niveles de oración. Una oración que Dios muchas veces responde en el momento, ¿no? Pide y se te dará. Busca y hallarás. Habla de intensidad, habla de intención, habla de perseverar. Pero el tercer nivel dice: toca o llama y se te abrirá. Y dijimos, hablaba de muchas veces la oración nos lleva a Dios a la espera, a la paciencia, a permanecer en fe y esperanza, sabiendo que de acuerdo a lo que decía el Señor Jesús, la oración siempre tiene una respuesta. Entonces, después habló de la regla de oro, después habló sobre la entrada angosta al reino de Dios. Ahora el Señor Jesús le llama a las personas a evaluar a los maestros, a los profetas, las enseñanzas y también quiénes son verdaderos discípulos. No solamente decir: ese es malo, no, ese enseña cosas que no, mira que no, sí. Es muy fácil juzgar y criticar a las personas en lo que hacen
Veía ayer un video, bueno, vi solamente al inicio, decía, es que una persona, tal hombre dijo y se enojó cuando lo cuestionaron y se siente y así, ¿no? Y yo dije, bueno, este cuate es un oportunista, está usando a una figura, a un siervo de Dios, a un predicador para descalificarlo, para ganarse likes, para entonces ganar dinero. El holgazán, el flojo, el vividor, usa a la gente que a lo mejor se equivocó y que a lo mejor no hizo lo mejor porque la verdad solamente la tiene Dios y como humanos nos podemos equivocar, pero usa a alguien para descalificarlo, para entonces ganar dinero, ganar seguidores. Y la verdad es que no seguí oyéndolo, me molesté. Le decía yo a Laura, hasta con ganas de escribirle, oportunista, ¿no? Vividor, flojo. ¿Quién te crees para juzgar a alguien? ¿De dónde sacas autoridad para juzgar a un siervo de Dios? Pero le dije a Laura, pero entonces yo ya estoy cayendo en lo mismo. Y entonces me callé, le dije, Dios, allá él y tú. Porque es muy fácil hacerlo. Entonces, aquí el Señor Jesús enseña la importancia de sí evaluar una enseñanza, evaluar a un profeta, alguien que hablaba de parte de Dios o decía hablar de parte de Dios, enseñar de parte de Dios. Pero también a evaluar si verdaderamente las personas eran discípulos reales. Entonces, ¿de qué se trata esta historia? Así como comienza diciendo, es una advertencia, ten cuidado. Pero es una advertencia doble, una advertencia hacia los falsos maestros y una advertencia hacia los falsos discípulos, hacia los falsos aprendices, hacia los falsos oyentes, ¿sí? Ten cuidado de los falsos maestros que no te engañen. Eso lo dice el Señor Jesús. Pero también dice, ten cuidado de no ser un verdadero discípulo. Y vamos a ver por qué dice quién es un no discípulo, un falso discípulo. El Señor Jesús mencionó que eran desobedientes, que eran hacedores de maldad y que ninguno de los dos entrarían en el reino de Dios. Comencemos con la primera advertencia. Así veamos, dibújenlo en su mente, ¿sí? Es una advertencia doble. Primera advertencia, primer principio, primer punto, falsos contra los falsos maestros. ¿Qué dice el Señor Jesús en el verso 15? ¿Qué hacen? Vienen disfrazados de ovejas, engañan con su apariencia. Un falso maestro es alguien que aparenta, que lo ven, en la 60 dice que vienen vestidos de ovejas. Los pastores se vestían con pieles de oveja. Eran conocidos, decían, ese es pastor porque venía vestido de pieles de oveja. Entonces, dice, están disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Sus enseñanzas son destructivas. Un lobo, que hacía con las ovejas, las mataba y se las comía. Las falsas enseñanzas de los falsos maestros, ¿qué producen entonces? Crecimiento, edificación. ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué se trata el discipulado? ¿De qué se trata venir? Venimos para adorar a Dios, para encontrarnos como cuerpo, como iglesia, con la presencia de Dios, disfrutar de su presencia, pero ser transformados por medio de su palabra. Si yo estoy pasando tiempo en un lugar y mi vida no cambia, hay un problema. Dijo alguna vez un predicador, mira, si te atropellara un tráiler, ¿cómo llegarías a la iglesia? Yo dije, no, pues ya no llegaste. Pero pensando en que salieras de entre las llantas del tráiler, ¿cómo llegarías? Hecho pedazos, ¿no? Cojeando, revolcado, a la boca, mal. Dice, pues Dios es más grande. Un encuentro con Dios te tiene que cambiar. Entonces, esa se me hizo una buena comparación, una buena metáfora. Si pasas tiempo en un lugar y no cambias, algo no está funcionando. O es la enseñanza, o es el que es uno como discípulo. Entonces, una mala enseñanza, para que podamos identificarla, ¿qué va a hacer?
no nos hace crecer, nos destruye, hiere nuestra fe, lastima nuestra relación con Dios. Veremos algunos ejemplos. Verso 16. ¿Cómo puedes identificar a alguien, un falso profeta, en ese caso, alguien que decía, Dios dijo, el Señor ha dicho? Por los frutos de su vida. Jesús lo dijo. Piensen de esta manera. Lo que está haciendo Jesús es un mensaje muy fuerte, ¿eh? Es un mensaje muy violento. Jesús se para enfrente de su audiencia y les dice, ¿saben ustedes? La mayoría de ustedes no va a entrar en el reino de Dios porque son falsos maestros. Imagínense que le está hablando a sacerdotes, a fariseos, a intérpretes de la Escritura. Y le dice a la otra parte de la audiencia, no, porque decían los otros, sí, son de lo peor. No, sí, se les ve la carota, mira nomás. No, pero a los otros les dice, ¿sabes qué? Ustedes no van a entrar en el reino de Dios, porque ustedes tampoco son discípulos, porque a ustedes no les interesa el reino de Dios. Entonces, ¿creen que este final era así de aplaudirlo? ¡Ah, qué bárbaro! Es un mensaje que nos mueve y nos sacude. Le dice a los que están enseñando, ¿cuáles son los frutos? Sus frutos. Dice, pueden identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan, la forma en la que viven. Pensemos que le decimos a alguien, mira, ven a conocer a Cristo, te voy a hablar de Dios. Y esa gente dice, pero es que tú lo que me dices no lo vives. Enfoquémonos en lo importante, el amor a Dios, la fe en Dios. Tú no crees en Dios, tú no amas a Dios, tú dices que Dios es así, asado, pero tú no amas, o sea, no hay un rasgo de tu vida que demuestre que amas a Dios, no hay un rasgo de tu vida que demuestre confianza en Dios. El Señor Jesús dice en el verso 17 y el verso 18, un buen árbol produce buenos frutos, pero un mal árbol, ¿qué hace? Produce malos frutos. ¿Qué tipo de frutos los maestros, los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos tenían que dar? El Señor Jesús en Mateo 23, comienza el capítulo 23, es el momento en el que ya se da el encontronazo, como tren con tren, ¿no? Es el momento donde ya Jesús termina diciendo, miren, ya no hay nada que nos acerque. Y comienza a hablar directamente de su vida y les dice, hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Así, de esa manera comienza el capítulo 23. Es decir, podríamos ver gente que nos dice, mira, hace esto con Dios y hace esto y hace esto, pero su vida no es digna de seguir como un ejemplo. Y termina esta advertencia hacia los falsos maestros en el verso 19 de una manera grave, o de una manera muy, muy dura. Dice, por lo tanto, después de todo esto que he explicado acerca de las enseñanzas, acerca de sus apariencias, acerca de la forma en la que viven esos falsos profetas, aquellas personas que hablan diciendo que traen un mensaje de parte de Dios, dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice su Biblia? Bueno, los que traen Biblia, los que traen celular. ¿Qué dice su celular? Se corta y se arroja al fuego. ¿Cuál es el final? El final no es en el cielo, el final no es en paz. El final es en el fuego eterno. Entonces, ¿a quién se refería Jesús? ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Fíjense en algo, el Señor Jesús sí le está diciendo, tienen que evaluar a todos los maestros. Él estaba hablando, el primero que iba a ser evaluado, ¿quién es? Él mismo. A él, al verlo y al oírlo, lo primero que iban a hacer, iban a empezar a escanearlo, por decirlo en palabras nuestras, a ver si su forma de vivir, si su conducta y si sus palabras realmente demostraban que él venía de parte de Dios, pero sobre todo
el estándar para él era más grande, porque él decía ser el Hijo de Dios. Y tenían que evaluar a los que estaban ahí vestidos de negro, con sus borlas, con sus grandes tiras aquí, peinados de cierta manera, cubierta la cabeza y con una apariencia, con una mirada que de verdad a los tiempos bíblicos transmitía personas cercanas a Dios. Los fariseos, cuando Mateo escribe esto, considérenlo. No es el momento en el que está pasando. Está registrando lo que sucedió. Y está registrando las personas que había. ¿Para qué? Para advertirnos. No de ellos, sino de no llegar a ser como ellos. Los fariseos aparentaban ser las personas más cercanas a Dios. Las personas veían a un fariseo y se agachaban y se hacían a un lado y trataban de alejarse de él, porque decían: este hombre es el hombre más cercano a Dios. Me va a ver y va a saber qué tipo de vida tengo, qué clase de persona soy, qué clase de prácticas llevo a cabo. Eso eran los fariseos. No eran como hoy la gente dice: el fariseo, juzgando y con un concepto bien fuera de la realidad bíblica. Jesús decía: estos hombres por fuera se ven impresionantes. El problema es su interior. ¿Y cuál fue el problema? Que ellos no creyeron lo que predicaban. Ese es el grave problema en el corazón de los fariseos. La escritura dice, les voy a leer yo, si quieren solamente apunten la cita, Ezequiel capítulo 22, dice así el verso 27 y 28. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Un problema que había es que les gustaba el dinero. Uno de los peligros más grandes en nuestra vida, ¿cuál es? Dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicaciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Pararse aquí al frente y decir, Dios dice en su palabra, de verdad podría decir yo, estás exponiendo tu vida delante de Dios. Pararme aquí al frente y cualquier persona que se para al frente y decir, Dios dice, de verdad te estás jugando tu eternidad. De verdad te estás jugando que Dios pueda tratar de una forma muy severa si tú dices algo que Dios no te dijo. O si dices algo que no crees, porque entonces eres un falso. Somos retados por Dios de cuando hablamos de verdad estar no en una perfección. No hay nadie perfecto más que Jesús, pero sí caminando en madurez, sí creciendo en lo que estamos hablando, lo que estamos enseñando. Voy a leer 1 Juan capítulo 4 verso 1. Dice así: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. En el Antiguo Testamento había falsos maestros, falsos profetas, pero también en estos últimos tiempos hay muchísimas personas que se levantan diciendo Dios dice, sin conocer verdaderamente a Dios, sin pasar verdaderamente tiempo con Dios. Decía un doctor del seminario, no vamos a conocer la Biblia y podríamos pasarnos toda la vida estudiando Génesis, el Evangelio de Mateo, y no lo terminaríamos de conocer. No podemos decir que lo vamos a conocer todo, pero no podemos menospreciar a Dios y a la gente enseñándoles sin haber pasado o puesto todo de nuestra parte para poder conocer a Dios. No podemos menospreciar a Dios y no podemos faltarle el respeto a la gente sin prepararnos para presentar un mensaje verdaderamente que Dios nos ha encomendado decir. Segunda carta de Pedro,
capítulo 2, dice así, verso del 1 al 3. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Son palabras muy fuertes. Mateo 23, como les comenté. Verso 3 dice así: por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Verso 13: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. ¿Qué es lo que hacían? Negaban que Jesús enseñara la verdad. Eso es una cosa. Al negar que Jesús era el Hijo de Dios y al imponer sus reglas, sus estándares, lo que estaban haciendo era cerrarle la puerta del cielo a las personas. Y el verso 23: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines y hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley. ¿Cuáles eran? La justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué debemos de encontrar en la iglesia, dentro de las enseñanzas de la iglesia? Justicia, misericordia y fe. Amor por Dios y amor por la gente. La segunda advertencia, el segundo principio, el segundo punto, ¿cuál es? ¿Qué advirtió el Señor Jesús contra los falsos discípulos? ¿Qué dice? No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán entonces ¿quiénes? Aquellos que verdaderamente hacen, los que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nos dijeran así de bote pronto, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Lo acabamos de decir? Justicia, misericordia, fe. Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Mateo 22:37 al 40. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿De qué se trata la vida? De una relación con Dios. Amor hacia Dios, porque Él nos ha amado primero. 1 Juan capítulo 4 dice: Dios es amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y como consecuencia del amor a Dios, el amor hacia las personas. Eso es lo que Dios demanda realmente de nosotros. Decirle Señor, Señor, puede ser que cualquier persona lo haga de una forma natural, pero nadie va a entrar si no realmente hace lo que Dios demanda, sin una fe obediente. De modo que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Santiago escribe en el capítulo 2. Entonces, ¿cuál es lo que caracteriza a un falso discípulo? Que habla, pero no obedece. Habla mucho, puede saber mucho de Dios. En los seminarios hay mucha gente
que termina el seminario y no son salvos. Se dice que un gran porcentaje de las personas que entran en un seminario no son salvos. ¿Saben cuál es la primera pregunta que hacen en un seminario para que te puedan aceptar o puedas ser candidato a ser aceptado en un seminario? Narra tu encuentro con Cristo, narra tu experiencia de salvación. ¿Cómo fue que fuiste salvo? Y la mayoría, bueno, mira, lo que pasa, pues es que yo nací en la cuna cristiana, no es que yo desde chiquito en la iglesia, no es que yo estaba en la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo enseño en la iglesia, yo predico en la iglesia. Pero ¿cómo es tu encuentro con Dios? Bueno, es que en algún momento pues yo fui, entonces en algún lugar, pues ya ves, hicieron, y pues yo lloré a lo mejor, y ¿cómo? Para que puedan evaluar su vida. ¿Cómo era tu vida antes de Jesús? ¿Cómo es que vino Jesús? ¿Y qué pasó después de que vino Jesús? ¿Cómo ha sido tu vida después de Jesús? Así de fácil puedes evaluar tu vida. Puedes decirle a una persona, ¿eres salvo? No sé, mira, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Vino Jesús, ¿y qué sucedió? ¿Cómo vino Jesús? ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús? ¿Y qué ha pasado a partir de ese encuentro? ¿Ha cambiado? ¿Ha sucedido algo? ¿Dónde está la evidencia de que Jesús permanece? ¿Estás creyendo en Jesús para vivir hoy? ¿Tu vida es una vida de creer en Jesús? Entonces, ¿qué dice el verso 22? El día del juicio. Fíjense, esto es lo grave y esto es terrible. Hay una advertencia para los dos, o bueno, hay dos advertencias, ¿sí? Pero estas dos advertencias, el Señor Jesús dice algo. El día del juicio, o sea, la gente va a llegar al encuentro con Dios en la eternidad sin haber sido advertida de su propia condición. O sea, después de que el Señor Jesús lo enseña en su palabra y advierte en su palabra, y en la Biblia encuentras, en una gran parte de la Biblia, advertencias para las autoridades dentro de la Escritura, para los profetas, para los maestros, dice, al final, el día del juicio, muchos van a llegar y van a decir, Señor, Señor. O sea, su vida de discípulos fue una mentira. ¿Por qué? Porque decía, no, sí, yo voy acá, yo estoy aquí, yo tengo muchas actividades, no, hombre, yo estoy en todos los ministerios de la iglesia, no, hombre, de veras, qué bárbaro Dios, cómo me usas. Pero no hicieron nada de lo que realmente decía. En el día del juicio le van a decir, Señor, Señor. Y fíjense, profetizamos, los falsos maestros, profetizamos en tu nombre, enseñamos en tu nombre, predicamos en tu nombre. Y los otros falsos discípulos dirán, Señor, expulsamos demonios. Estamos hablando de cosas que la mayoría de la gente cristiana no se atreve. Oye, hay que echar fuera un demonio. Háblenle a tal hermano, tiene el ministerio de la libertad, ¿no? Tal persona, no, es que tal iglesia así lo. Todos, así como que yo por este ladito yo me la llevo. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, no estamos hablando de así como gente X, ¿no? Gente que pareciera, wow. ¿Y cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál es el veredicto? Un veredicto triple. ¿Cuál es la sentencia? Nunca te conocí. ¿Qué más? Aléjate. O sea, nunca quisiste estar conmigo. Te gustó el aplauso, te gustó salir en la foto, ¿no? Te gustó el moño, te gustó convivir con la gente, te gustó sacar provecho de la gente. A lo mejor te gustó ayudar a la gente. Se menciona mucho a una mujer que, wow, y que solo Dios sabe, solo Dios puede decir si fue salva. Aún los cristianos la mencionan mucho, que hizo muchas buenas obras y que esto y que el otro y que... Hay gente que hace muchas buenas obras, pero no le interesa pasar tiempo con Dios.
no tiene una conexión con Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos? La presencia de Dios es absoluta. Está aquí, está, dice el salmista, en el cielo, en lo más recóndito de la tierra, aún en el Seol, ahí estás tú. Pero el hecho de que la presencia de Dios esté y que la gente pueda ir a cualquier librería o casi cualquier librería y encontrar una Biblia y comprar una Biblia, no los hace disfrutar de la presencia de Dios. Solamente un creyente tiene la presencia de Dios interna, verdadera. Pero aún un creyente que no pasa tiempo en la Biblia, tiempo en la oración, tiempo en el discipulado, no disfruta de la presencia íntima de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos decir qué tanto estoy conectado con Dios? Podría decir, bueno, si yo oro mucho, ¿entiendes lo que lees? ¿Abres la Biblia y entiendes la Biblia? ¿Dios te habla a través de su palabra? ¿Dios te guía a través de su palabra? Porque el que es creyente entiende y lo ha experimentado. Y esa es nuestra búsqueda. Que entiendes lo que estás leyendo y dices, esto está duro, esto está muy fuerte. ¿Y por qué enseñó esto el Señor Jesús? Vamos a terminar. Porque hay un peligro, hay un pecado. El pecado mancha, el pecado endurece, el pecado destruye, el pecado te aleja de Dios, el pecado te condena. ¿Cuál es el pecado que encontramos claramente aquí evidenciado? Jesús lo dice: me llaman Señor, Señor, pero no obedecen. Le dije a una persona: mira, ir a la iglesia no es suficiente. ¿De qué forma estás bendiciendo y estás influyendo, estás sirviendo a la iglesia? Es bueno ir a la iglesia, si no vas, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, hebreos. ¿Qué dice? Tenemos que congregarnos, sí, pero la iglesia debe de experimentar la influencia de nuestras vidas, ¿o no? Necesitamos servir a la iglesia, porque es un mandato del Señor. Antes en los últimos capítulos de Juan, el Señor Jesús comienza en Juan capítulo 13. ¿Cómo comenzó la historia del aposento alto? Jesús sirviendo a sus discípulos, lavándole los pies, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? La desobediencia y el autoengaño. Obviamente no te quieres engañar, yo no me quiero engañar. ¿Quién se quiere engañar? Pues sería uno, es insano mentalmente, ¿no? Nadie creo que quisiera engañarse, pero a veces se autoengaña uno por conveniencia. No puedo dejar este lugar y esta situación, pues porque de aquí gano, no, de aquí ya esto me he dedicado, y qué voy a hacer si yo dejo y renuncio a un puesto, a una política, a una religión, a un lugar. No puedo. Oye, pero es que no te das cuenta. Sí, pero no me toca juzgar. A veces nos autoengañamos. Y dice Hebreos lo siguiente, Hebreos capítulo 3, verso 12, dice así: por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. ¿Cuál es la esencia de ese pecado? La incredulidad, que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús? Autoengaño. Cuidado con el autoengaño. Y cuidado, un falso maestro, un falso discípulo es alguien que no obedece, que no tiene intimidad conmigo. Nunca te conocí. ¿Dónde terminarán? En el lago de fuego. Pero esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué enseñó Jesús esto? Para que evalúe cada uno. ¿Soy verdaderamente un siervo de Dios? ¿Vivo lo que enseño? ¿O enseño lo que vivo? ¿Soy un verdadero discípulo? Todos somos discípulos. Todos tenemos que ser discípulos. El que está al frente tiene que ser discípulo, tiene que estar discipulándose, tiene que estar conociendo cada vez más de Dios, siendo instruido en las palabras de Dios, siendo instruido en la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana?
¿Cómo se vive la vida cristiana? Tenemos que ser instruidos en ¿qué tanto practico el ayuno? No, es que el ayuno no. ¿Por qué no? ¿Cada cuándo ayunas? Y habrá algunos que decimos al vernos en el espejo, se nota que no ayuno mucho. Decía un predicador, no me vengas a hablar de mi pecado cuando yo veo el tamaño de quién eres. Y eso es así como que dice, caray, ¿no? Sí. ¿Cómo alguien va a hablar de esto cuando uno no tiene dominio propio y no gobierna, no se autocontrola en la forma de vivir, de comer, de lo que mete en el cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Entonces el discípulo, uno como discípulo tiene que pensar, ¿verdaderamente vivo lo que me enseñan? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ten cuidado, pero no solamente es que me cuide. Y bueno, para no errar y para no regarla, me aíslo, me voy a un convento, me meto en mis 4 paredes y me alejo de todos para que no me engañen o para que no sea contaminado. No. Escribe Lucas en el Evangelio, en el libro de Hechos, cuando Pablo se despide de la iglesia, le dice, tengan cuidado porque en cuanto yo me vaya, van a llegar lobos rapaces. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuidarnos propiamente nosotros, pero ¿cuidar de quién? De los demás. Cuidar de la gente. Ustedes prenden la televisión y hay brujos o no. Hay hechiceros, astrólogos, personas con problemas graves de identidad y de inmoralidad. Hay personas que predican y practican religión y que dicen usar la Biblia, pero que nunca hablan verdaderamente de Jesucristo como el Hijo de Dios y el único Salvador, que no advierten sobre el pecado, que no llevan a las personas al quebranto de decir, estoy perdido, porque entonces necesitarán un Salvador, que los acercan más a sus gremios en lugar de guiarlos hacia Cristo. Cuídate, pero cuida de las personas, cuida de tu familia, cuida lo que entra en tu casa, cuida lo que estás llevando tú a tu casa. El Señor Jesús les dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Tenemos que ser verdaderas ramas, buenas ramas. Tenemos que dar fruto. El Señor Jesús habla de dar fruto. Palabras sin acciones. Palabras sin acciones. Palabras sin fe no sirven. No nos van a llevar a ninguna parte. Y esto es bueno. Si hoy dices tú, mi vida no ha cambiado mucho, es un buen momento para volver a Dios y decirle, algo pasó. ¿Sabes qué pasó? Que dejaste de ver a Jesús y te enfocaste en ti. Que dejaste de admirar a Cristo para empezar a verte a ti, a ver tus problemas, a ver tus necesidades, a ver tus conveniencias, a dejarte llevar por tus pensamientos, a dejarte llevar por tus emociones, en lugar de dejarte llevar por la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Necesitas pedirle un buen corazón a Dios. Cambia mi corazón. Mis pensamientos me pueden hacer pedazos. ¿Sabes cuánta gente se suicida a los 13, 14, 15 años? Es la primera causa de suicidio en Estados Unidos. O sea, hay gente que se cree maravillosa. Y tú dices, qué mal está. Pero hay gente que se puede destruir en 30 segundos, quitándose la vida por sus pensamientos o por sus emociones. Porque están tan afectados, es que me siento mal, es que me siento triste, es que la vida no funciona, es que yo... Y llega el momento en que se encierran en esa oscuridad y dicen, no tiene caso seguir adelante, y se quitan la vida. O empiezan con un pensamiento y agarran carretera y acaban desquiciados, tomando medicinas, quitándose la vida. Cuidémonos y cuidemos a los demás. ¿Qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos dando? Porque todos somos llamados, dijo el Señor Jesús, Mateo 28, ¿a qué?
a ir y a ser discípulos. Entonces, tú dices, el que está hablando es el al que hay que juzgar, ¿no? Y a lo mejor todos desde que agarraron así como su piedra por su... No solamente el que está al frente. Porque el Señor te llamó a ti para ser discípulos, para predicarle a la gente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito y poderoso Dios, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra, porque inspiraste a estos hombres para que al oír las palabras de Jesús pudieran registrarlas y pudieran pensar y recordar lo que pasó con aquellas personas que no entendieron que seguir falsas enseñanzas los iba a destruir, aunque tú, Señor Jesús, lo enseñaste. Aquellos maestros que enseñaron mucho, pero que no creyeron lo que enseñaban. Tú les dijiste, ustedes estudian las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Pero no quisieron creer en ti, no quisieron dejar su estilo de vida, prefirieron el poder, prefirieron el dinero, prefirieron su inmoralidad, prefirieron a alimentarse a sí mismos, en lugar de humillarse y reconocer que eran pecadores y necesitaban de un Salvador que eras tú, que necesitaban decidir, dejar su vida y pedirte ayuda para que tú los salvaras. Bendito Dios, gracias por esta advertencia tan fuerte, pero que es oportuna, empezando un nuevo ciclo, un nuevo año, entendiendo, Dios, que la vida se trata de ciclos. Terminó un ciclo el año pasado, hoy comienza otro con retos, comienza otro con diferentes situaciones, pero con una promesa: el que te ama guardará tus mandamientos, y los que te aman tienen vida eterna. Los que te aman fueron preparadas buenas obras para que las disfrutemos, para que andemos en ellas. Los que te amamos, dices en tu palabra que todas las cosas nos ayudarán a bien, porque hay un propósito, porque de todo lo que pasa, aún de nuestros errores y de nuestros pecados, tú, Dios, en disciplina, en amor, en enseñanza, nos irás transformando cada vez más a tu propia imagen, Señor Jesucristo, que iremos de gloria en gloria, dice tu palabra. Esta es la voluntad de Dios, y es buena, agradable y perfecta. Hoy reconocemos que muchas veces nos hemos parecido a esos falsos profetas, a esos falsos maestros que le hemos enseñado a gente, que hemos hablado de cosas que no practicamos o que no hemos creído realmente, que nos ha faltado fe, que nos ha faltado amor por ti realmente, Dios, que decimos que te amamos, pero nuestro amor es muy superficial y muy inmaduro, y que te amamos porque el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Te pedimos, Dios, Padre bendito, Padre Santo, bendito, bendito Dios nuestro, produce en nosotros ese querer como hacer, por tu buena voluntad. Queremos amarte, Dios. Queremos amarte desesperadamente, eufóricamente. Queremos que tú seas nuestro deleite.
Dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Queremos deleitarnos en ti. Queremos encontrar como aquella mujer a la que tú te le presentaste, Señor Jesús, en medio de una crisis en su vida, en medio de la soledad, en medio de la búsqueda desesperada por identidad, por amor, por satisfacción, por un motivo de vida. Y le dijiste: necesitas agua. Así como necesitas esa agua, has necesitado amor, has necesitado ayuda, has necesitado compañía. Yo soy como esa agua y soy todo lo que tú has necesitado. Y le dijiste: yo soy el Cristo, el que hablo contigo. Señor, haz que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestra alma, que nuestro ser encuentre en ti esa agua de vida. Nos falta fe también, mucha fe, una fe obediente, una fe atrevida, una fe perseverante. Aquel hombre que presentó a su hijo, te dijo: Señor, es gravemente atormentado por un demonio, de manera que a veces se avienta al fuego, a veces se avienta al agua, está buscando matarlo. Su mente está gobernada, su alma está gobernada por el demonio y no hay quien pueda ayudarlo. ¿Puedes ayudarlo?, te preguntó. Y hoy ponemos delante de ti a esas personas que amamos y nos ponemos delante de ti, Dios, delante de ti, Señor Jesús, y te decimos: necesitamos tu ayuda. Nuestra familia, la iglesia necesita tu ayuda. Y le dijiste a ese hombre: ¿cómo que sí puedo ayudarte? Al que cree todo le es posible. Y aquel hombre dijo: creo. Y después dijo: ayúdame con esta incredulidad, ayúdame a vencer esta incredulidad. Ayúdanos a vencer la incredulidad. Señor, si creyéramos más en ti, Dios, más, de verdad, más gente habríamos ganado más almas, más victorias, más gloria para ti. Te conoceríamos más y creceríamos más, influiríamos más en este país, influiríamos más en esta sociedad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a vencer. Confesamos la duda y la incredulidad como un pecado grave, ofensivo a ti, que endurece nuestro corazón, que nos llena de oscuridad, como dice tu palabra. Hoy resplandece Cristo, hoy resplandeces tú a través de tu palabra, Señor. Hoy resplandeces tú, Dios Santo, por medio de tu palabra. Hoy nos abrazamos a ti. Hoy volvemos a ti. Aviva nuestro primer amor por ti, Señor. Aviva nuestra fe. Danos esa fe que se requiere para mover montañas. Danos esa fe, Dios, para santificación. Danos esa fe, Padre, Señor Jesucristo. Esa fe milagrosa. Esa fe inconmovible. Esa fe que decía el salmista: aunque los montes se desarraiguen y los mares bramen, aunque los montes sean echados en el fondo del mar y la tierra se conmueva, yo seguiré confiando en Dios mi Salvador.
Señor, el enemigo, el mundo, nuestra carne, vendrán a atacar nuestra mente, levantarán baluartes, nos intentarán invadir, pero en el nombre de Jesús prevalecerá, Dios, tu palabra y tu salvación en nuestras vidas. Señor, toca a cada uno de estos hombres y mujeres, matrimonios y familias, y aquellos que vayan a escuchar este mensaje, que puedan encontrarse verdaderamente contigo, Señor Jesucristo. Que puedan, Dios, entender que no es tu deseo que la gente sea arrojada al fuego, sino que pueda entrar en el reino de Dios. Te damos gracias por tu palabra. Prospérala en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a nuestro devocional de los diezmos y ofrendas, y quiero leerles en esta ocasión Hechos 14, del versículo 21 al 23, y quiero ponerle como título Necesidades en el reino. Entonces les voy a leer. Aquí el escritor Lucas nos habla de una parte en un viaje misionero de Pablo y de Bernabé, y dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Bueno, creo que la frase que más me llama la atención es que dice aquí: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí en esta parte está Pablo y Bernabé. A Pablo lo habían apedreado recientemente, pensaron que estaba muerto, lo arrastraron, lo sacaron. Después Dios lo sana sobrenaturalmente y vuelve a entrar a esa misma ciudad, y entonces sigue predicando el evangelio. Y Lucas registra esto y dice: Pablo, es necesario que entremos al reino a través de problemas. Y en el ámbito de los diezmos y ofrendas, de las necesidades económicas, podríamos pensar que hay necesidades y que dijéramos, bueno, hay muchos recursos, o que nosotros pues estamos enfrentando que viene un año y podría haber incertidumbre, podremos hacer nuestras cuentas y podremos pensar que a lo mejor padecemos y que tal vez no es tan prioritario ser responsables con nuestros diezmos y ofrendas. Pero Dios, antes de considerar lo material como una necesidad prioritaria, se enfoca en nuestro carácter. Y podríamos pensar en el apóstol Pablo y podríamos ver pues, ese trauma, y imagínense el sufrimiento, la persecución, el dolor físico, todo lo que ello implicó, y decimos: bendito Dios que no nos ha expuesto a situaciones así tan impactantes. Pero Dios consideró que era necesario para ese siervo, para ese ministro en primer lugar, para la vida, para el corazón de él, y también para toda la iglesia. Y es un ejemplo que nosotros podríamos seguir. Vemos cómo Dios trata con él. Y podremos pensar que los sufrimientos, que los retos, que la escasez, que la incomodidad son cosas que Dios determina que sean necesarias para nuestro crecimiento. En primer lugar, para que nuestra fe se ejercite. Pero nosotros seguimos leyendo que el apóstol Pablo tiene denuedo, y que después de que lo apedrean y regresa a la ciudad donde lo apedrearon, empieza a hablar del evangelio y dice que confirma los ánimos de los discípulos, exhorta a las personas, forma a las congregaciones y dice que constituye ancianos. Entonces nos damos cuenta que el evangelio, en lugar de que se mermara, en lugar de que pues, las expectativas dijeran: oye, es que está muy difícil la situación y mejor nos callamos, o mejor dejamos de hablar del evangelio, o dejar de aportar de nuestros recursos, en lugar de hacer eso, todos esos retos, todas esas necesidades, todas esas tribulaciones y esa adversidad, lo que produjo es que el reino de los cielos fuera creciendo, y que las congregaciones, y que el evangelio, y que las iglesias se extendieran. Entonces eso es lo que podemos entender.
si bien pueden haber retos y necesidades y de alguna forma crisis o situaciones difíciles en la economía y en las cuestiones materiales, es la oportunidad que Dios nos da para confiar más en Él, para creer en Él, para ejercitar nuestra fe, para ser responsables en los diezmos y ofrendas. Y algo que nos garantiza Dios es que Él nos va a confirmar, que vamos a ver cómo el reino va a ir creciendo, y no nada más, principalmente en nuestro corazón, pero podemos ver cómo esa obra se va extendiendo. Y ese es el futuro que Dios nos dice. Miren, si nosotros confiamos y nos ejercitamos, vamos a ver un crecimiento en su reino. Y podríamos decir, mira, benditas esas pruebas, esas tribulaciones, esas necesidades, porque van a tener un crecimiento mayor, digamos un mayor rendimiento, que si estuviéramos cómodos, saciados, sin necesidades de arriesgarnos, de enfrentarnos a problemas. Y con esa confianza yo les invito a que seamos responsables con nuestros diezmos y ofrendas, y a que entendamos que van a haber problemas, retos, necesidades, riesgos, a lo mejor situaciones como estas, que hay persecución, maldad, adversidad, pero es parte del entrenamiento que Dios ha preparado para nuestros corazones y para la iglesia en conjunto. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle a Dios nuestros diezmos y ofrendas. Padre Santo, te damos gracias porque pones delante de nosotros otra vez más esta oportunidad de ser responsables con nuestros diezmos y ofrendas, y de honrarte y de obedecerte. Te damos gracias, Padre, porque muchas veces nos damos cuenta que estamos en contextos de dificultad, de adversidad, de una condición económica necesitada, tal vez precaria, y no tenemos que esperar la opulencia o estar súper saciados para entonces, en ese momento, sí ser responsables, sí ser desprendidos con nuestros diezmos. Y te damos gracias, Padre, porque dices tú que es una garantía que tú vas a prosperar tu reino, y que también vas a usar nuestros recursos que son tuyos. Te pedimos que recibas estos diezmos y ofrendas, y te damos gracias, Padre, porque nos describes que van a servir para el extendimiento de tu reino y para el crecimiento de tu cuerpo de una forma grande, de una forma poderosa, que va a servir para glorificarte. Con esa confianza oramos y te bendecimos, Señor Jesucristo, amoroso Salvador. Amén. Y bueno, presencialmente pues podemos hacerlo aquí a través de la cubetita, pero a distancia lo pueden hacer ahí vienen a través del depósito bancario o de transferencia, y en nuestras redes sociales vienen nuestros datos para que así lo hagan. Y bueno, Dios los bendiga, y vamos a continuar con el servicio.